Hola, mi nombre es Raúl Delgado. Dios le bendiga nuevamente por estar aquí en su canal. Gracias, gracias de verdad. Mire, el nombre del video es ¿de qué manera saber si eres salvo? ¿Ok? Ese es el nombre del video. ¿Ok? Y bueno, quiero hablar un poquito, ¿verdad?, de lo que he escuchado en las noticias. Mire, hablando de Rusia, bueno, pues Rusia se prepara, ¿verdad?, ya con armas nucleares y está ahorita, ¿verdad?, en problemas, podríamos decir que Estados Unidos, porque parece ser que Ucrania usó, ¿verdad?, misiles de largo alcance en contra de Rusia. Y de igual manera también, ¿verdad? Para la guerra de Gog y Magog, también está ya Rusia acorralando a Israel. Se dice que ya, ¿verdad? Está ahí, fronterizo con Israel, ¿ok? Ya está ahí. Y bueno, esto va para Gog y Magog, ¿verdad? Lo que nos anuncia a nosotros en Ezequiel, ¿verdad? Pero también algo muy, pero muy importante es, ¿verdad?, que parece que ya piden el arresto del primer ministro, ¿verdad?, Netanyahu, ¿verdad? Netanyahu. Parece que ya lo quieren, ¿verdad? Y bueno, diciendo ya esto, ¿verdad?, que son las naciones, ¿verdad?, diciendo ya esto, ahora sí, vamos a ver, creyendo que estamos muy cerca nosotros, ¿verdad?, de de ese éxodo, ¿verdad?, que vamos a ser arrebatados, ¿verdad? En griego quiere decir harpazo, que vamos a ser arrebatados, ¿verdad?, para el encuentro que vamos a tener con nuestro Señor Jesucristo en el aire, para por siempre estar con Él, ¿sí? Bueno, entonces esto, ¿verdad?, es algo también, corto, lo voy a hacer corto esto, ¿verdad?, de que por ahí hoy acabo de oír un video de un hermano, ¿verdad? Pues no sé, le voy a decir hermano, pero de un hermano en Cristo, ¿verdad?, que dice, ¿verdad?, que el arrebatamiento no existe, ¿verdad?, que eso no es, y que ya están preparando, ¿verdad?, cómo va a ser el arrebatamiento, que él se metió a profundizar todo eso y dice, ya está, y dice que van a ser arrebatados unos pocos y que van a ser llevados y arrojados al mar. Fíjese bien, llevados y arrojados al mar. Bueno, él dice que no, pues él, me imagino que no lo miré todo el video, pero imagino que él habla de uh, de las trompetas, ¿verdad? Entonces dice que no es a la primera trompeta, sino que es a la final trompeta, ¿verdad? Como lo anuncia ahí el apóstol Pablo. Lo que no entiendo es cómo es que él sabe leer y lee allí y dice eso, ¿no? Porque él dice que esto es al final de la tribulación y la gran tribulación, que es cuando va a recoger a sus escogidos. Sí va a recoger a sus escogidos, pero eso va a ser con los ángeles, y acá en el arrebatamiento va a ser el mismo, con voz de mando, con voz de trompeta, ¿ok? Entonces, o más bien quería decirles esto, que si él ya escuchó por ahí, ¿verdad?, de naves extraterrestres que la están preparando, que para que surja todo eso, y etcétera, etcétera, pues imagínense, si los que creen que el rapto no es verdadero ya están preparándose, si los que dicen que el rapto, ¿verdad?, va a ser a la mitad de la semana y ya están esperando el rapto, si los que dicen que va a ser, o los que decimos que va a ser antes de la tribulación y la gran tribulación, ¿verdad?, entonces ya lo estamos esperando. Bueno, oiga, de cualquier manera, en cualquier lugar que esté la persona parada, está diciendo que ya es hora de que pase lo que tiene que pasar, ¿verdad? Y estamos hablando de revelaciones o apocalipsis, ¿verdad? De esos juicios, empezando, ¿verdad?, con los sellos, ¿verdad? Después viene ya un poco más a fondo, ¿verdad?, todo lo que tiene que venir. Y bueno, para no hacer muy grande el video, perdón, para no hacer muy grande el video, voy a empezar ahora sí, ¿verdad? Y voy a irme a Ezequiel capítulo 18, versículo 20, ¿ok? Y recuerde que si no tiene una Biblia usted al momento por allí, apunte los versículos, ¿verdad? Apunte lo que le voy a estar mencionando yo, y luego ya usted, ¿verdad?, con su tiempo lo puede usted mirar para que vea que esto que le estoy diciendo es verdadero. Y de igual manera también, ¿verdad?, si no tiene una Biblia usted en su casa, es decir, una Biblia de papel, bueno, pues baje una en su teléfono, ¿verdad?, en su computadora, en su laptop, en su tableta, no sé, baje una y ahí usted puede
leer, ¿verdad? Y puede mirar el video o puede apuntarlo o ya mirarlo en una Biblia, ya sea de papel o sea a través, ¿verdad?, de las redes sociales, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, vamos a ver. Dice Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Esto está hablando al pueblo de Israel, pero nos viene también a nosotros. ¿Por qué? Porque eso es verdad. Dice 20, el alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué? Bueno, porque no está en Cristo Jesús. En ese tiempo no estaba nuestro Señor Jesucristo. Había una ley. En la ley, ¿verdad? Pues que todos se acercaban a nuestro Señor, ¿verdad? Y vivían y trataban de ir conforme a lo que Él les mandó, ¿verdad? De esas 613 requisitos, ¿verdad? Para que ellos fueran bien y les fuera bien. Entonces, por eso ahí dice esto. Dice el 20, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará por el pecado del Padre. El Hijo no llevará por el pecado del Padre, ni el Padre llevará por el pecado del Hijo, ni el Padre llevará por el pecado del Hijo. ¿A qué me refiero? A que muchos están diciendo, no, pero es que mire, que porque su mamá, que su papá, que su abuelita, su abuelito, etcétera, etcétera, que por eso son condenados. Mentira, aquí dice que no. Y luego dice también, la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Es decir, que si usted, ¿verdad?, es justo, es decir, que usted dice, bueno, pues yo a través de Jesucristo, ¿verdad?, voy a ir para tener vida eterna, porque en Él voy a tener vida eterna, porque en Él voy a tener vida eterna, ¿no? Y el impío, pues dice, no, yo realmente no ocupo de Jesucristo, yo voy bien aquí. Es más, la Biblia ni siquiera es palabra de Dios. Voy a gozarla a la manera que lo estoy viviendo, porque el mundo se acaba y hay que darle vuelo a la hilacha. Ya al cabo, ya muriendo nada pasa, ya te muere, se muere el cuerpo y se deshace y se acabó. Ahí no hay nada más. Bueno, ok, está bien. Pero bueno, estamos mirando, ¿verdad?, a lo que dice, ¿verdad?, el nombre del video. ¿De qué manera sabrás si eres salvo? Bueno, pues si tú sabes que ya eres salvo a través de mi Señor Jesucristo, ¿verdad?, a través de nuestro Señor Jesucristo, bueno, entonces ya eres justo, ¿sí? Ya eres justo, ya tú no estás en la impiedad, ni sigues de impío, ¿ok? Ahora, vamos a mirar lo que nos dice, ¿verdad? Lo que nos dice directamente, y vamos a irnos a Juan capítulo 3, ¿sí? Juan capítulo 3, versículo 1 al 7, ¿ok? Dice entonces, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. 2. Este vino a Jesús de noche. Fíjese, de noche tenía miedo, ¿verdad?, que los demás lo lograran ver que andaba por allá. Y pues imagínense. Entonces dice, y le dijo, Rabí, nosotros sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no fuere Dios con él. Entonces ellos sabían, ¿verdad?, que sí, que él era alguien importante, ¿verdad?, pero, bueno, no todos, pero no lo reconocían como lo que él decía que él era, ¿verdad? Bueno, entonces dice directamente el 3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios, no el reino de los cielos, ¿ok?, del milenio, no, el reino de Dios, allá a donde está nuestro Creador, donde está el Todopoderoso, ¿verdad?, nuestro Eterno, nuestro Padre Dios, ¿ok?, como le quieran llamar. Bueno, entonces, dice el 4, dícele a Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, él hablaba de otra vez, volver a nacer, ¿verdad? Entonces le dice, el 5 dice, respondió Jesús,
de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, fíjate bien lo que digo ahí, márcale ahí para que sepas de qué te voy a decir. Dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Ok? Ojo, ahora, nacer del agua, ¿ok? No está hablando de un bautismo con agua como el que recibió nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por Juan el Bautista, ¿ok? No lo está hablando así, ¿ok? Acuérdate que primero, antes de que nazca una criatura, antes de nacer, está en una bolsa de agua, ¿ok? Después que esa bolsa, al nacer el niño, se rompe, el niño sale, ¿sí? El niño sale, ¿ok? Entonces se está hablando de eso, nacer, ¿verdad? En la carne, nacer, ¿verdad? Porque nace del agua, ¿ok? Pero después tiene que nacer en el Espíritu, es decir, venir a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Venir y nacer de nuevo, ¿ok? Entonces es por eso que le dice nacer de agua y del Espíritu. Ahora, ¿por qué le digo eso? Bueno, vamos a ir más adelante a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice, no puede entrar en el reino de Dios. 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Fíjese bien, lo que nació de esa bolsa, ¿verdad? De esa, donde estaba el niño, ¿verdad? En el agua, ¿verdad? Nació de la carne. Eso es 100% lo explica claramente, ¿verdad? Que es nacido de la carne, ¿ok? Nacido de la carne, ¿ok? Bueno, entonces dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Fíjese bien que cuando Adán pecó, ¿verdad? Él era alma, espíritu y cuerpo. O más bien espíritu, alma y cuerpo. Cuando él viene a la tentación de Eva y peca, bueno, pues también, ¿verdad? Que es en la desobediencia, bueno, pues entonces ya era nomás alma y cuerpo, ya no era espíritu, alma y cuerpo, ¿ok? Entonces nosotros miramos eso y lo miramos nosotros que cuando él fue creado, ¿verdad? Así fue creado espíritu, alma y cuerpo, a semejanza de Dios, ¿ok? Entonces, peca, entonces ya es nada más alma y cuerpo. Y dice la Biblia, ¿verdad? Dice, y cuando ya ellos se conocieron, es decir, Adán y Eva, ¿verdad? Entonces ellos tuvieron hijos a semejanza de Adán. Ya no era a semejanza de Dios, sino a semejanza de Adán. Era alma y cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso le dice a él que era necesario nacer del Espíritu, ¿verdad? Entonces dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Adán, el primer Adán, ¿verdad? Pues nos trajo en la desobediencia, ¿sí? Pero el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, nos trae, ¿verdad? La vida espiritual, ¿ok? Eso es vida espiritual. Yo siempre les digo que hablamos de vida espiritual, no vida carnal. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo, como postrer Adán, es, ¿verdad? Para vida eterna, entonces quiere decir que es espiritual la vida, ¿verdad? Entonces dice 7, no te maravilles de que te dije, os es menester nacer otra vez. 8, el viento de donde quiera que sopla y oyes su sonido, mas no, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sí? Dije que más era hasta el 7, pero déjame, le voy a seguir leyendo un poco más. Dice el 9, respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo pueden estas cosas hacerse? 10, respondió Jesús y le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? 11, de cierto te digo, testificamos lo que hemos visto y vosotros no recibís
nuestro testimonio. Bueno, dice el 12, si os he dicho cosas terrenas, si os dijere cosas celestiales, es decir, que él le habló, ¿verdad?, en la tierra, lo que es de la tierra, ¿verdad? Y ahora le dice, si yo te hablara de lo que es, ¿verdad?, en lo celestial, hey, pues, si tú miras esa manera y ya naciste, ¿ok? Si ya naciste en el Espíritu, pues claro que eres ya parte de mi Señor Jesucristo. Ya el Espíritu de mi Señor Jesucristo mora en ti. Ya eres sellada con el Espíritu Santo de la promesa. Ya eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa que nos anuncia en Efesios capítulo 1, 13 y 14. ¿Okay? Entonces, para esto es cuando tú ya sabes. Que te va a dar versículos donde tú ya sabes que eres, porque si hay algo que dices tú, no, es que no creo yo, entonces no eres, ¿ok? Piensas que eres, pero no eres. Mira, vamos a ir ahora a Juan, ¿ok? No, primera de Juan, vamos a primera de Juan. Primera de Juan, y nos vamos a ir a capítulo 5, versículo 13. Versículo 13, ¿ok? Mira lo que dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Dice, yo he escrito estas cosas a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienes vida eterna. ¿Sí? Para que sepáis que tienes vida eterna. No dice que vas a tener, dice que para que sepáis que tienes vida eterna. Tienes, no vas a tener, no, tienes vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, ¿crees tú que tienes vida eterna o piensas que la puedes perder? Si piensas que la puedes perder, entonces no tienes la vida eterna. ¿Sí? No la tienes. Y bueno, pues entonces tienes que buscarla, ¿sí? Pero no crucificando a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Muchas veces, ¿ok? No, ¿ok? Sino que Él murió y solamente una vez y para siempre. Entonces, o crees o no crees. Es decir, que en esto quiero hablarte, ¿verdad? De lo que viene siendo el libre albedrío. Esto es, ¿crees en la palabra de Dios? Es decir, ¿crees en la Biblia, que es palabra de Dios, o no crees? Es decir, o vas a hacer su voluntad o no la vas a hacer. Es tu libre albedrío, ¿sí? Bueno, aquí no hay otra cosa que muchos dicen, no, pero es que nos dio libre albedrío, yo creo en esto, yo creo en aquello. No. Es obedecer a Dios o no obedecer a Dios, ¿ok? Ese es el libre albedrío que vas a tener. A ver, vamos ahora a Primera de Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 2, capítulo 2, versículos del 1 al 7. ¿Ok? Del 1 al 7. Vamos a ver lo que nos dice. Y dice así, dice 1, exhorto, pues, ante todas cosas, que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracia por todos los hombres. Fíjese bien. Aquí, ¿a qué vamos con esto? Bueno, aquí miramos muchas cosas, pero vamos a hablar de esto primeramente, que ya leí. Habemos muchos que decimos, no, hombre, es que este es hijo del diablo. Y, oiga, ¿quiénes somos nosotros para decir este es hijo del diablo? Nada más porque no es en Cristo Jesús ya decimos que es hijo del diablo. O que ya no podemos nosotros ni acercarnos a él, ni nada de nada. No. Fíjese bien lo que dice ahí directamente, ¿ok? Porque dice una vez más, el 1, dice, exhorto, pues, ante todas cosas, que se hagan súplicas y oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por todos, hasta el más malo.
Si a usted le dicen, mira, este es bien malo, pero el más malo del mundo, viene usted, ore y usted interceda a través de nuestro Señor Jesucristo por él, para que él venga, ¿verdad?, al conocimiento de la verdad lo haga libre para vida eterna y no vaya a condenación eterna. Dice el 2, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que vivamos quieta y responsablemente, en toda piedad y honestidad. Entonces, si nosotros somos en Cristo Jesús y somos amor, ¿ok? Somos en amor, pues ¿cómo es que vamos a tener desamor por el prójimo que no es en Cristo Jesús? Claro que no. Nosotros tenemos que tener y mostrar el amor a todo ser humano. Incluso se nos dice en la Biblia que a nuestros trasquiladores, ¿verdad?, a los que nos meten temor, golpeen, pues nosotros tenemos que pedir por ellos, ¿sí? Y no ir en contra de ellos, ¿sí? Entonces, por eso dice así. Y dice 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, Salvador nuestro. Dice 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. 5, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué quise leerlo todo hasta acá y no nomás el versículo 7, por decirlo así? Bueno, pues para que miren todos aquellos, ¿verdad? Yo antes, ¿verdad? Era católico y yo sí adoraba imágenes, ¿verdad? Entonces vengo a la Biblia y sé que no debo de hacerlo más, sino que debo de creer nada más en Dios, ¿verdad? En Jesucristo y en el Espíritu Santo de Dios. Entonces ya sé que hay un solo mediador entre Dios y el ser humano, es decir, los hombres, ¿no? Entonces ya no pido más como antes pedía, sino ahora pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Dice entonces 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Salvos de vida eterna, no salvos del cuerpo físico, ¿ok? Dice 5, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. 6, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos para testimonio en su propio tiempo. 7, para lo que yo soy ordenado por predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en fe y en verdad. Bueno, yo lo quise leer hasta allí, ¿verdad?, para que vieran que sí, el apóstol Pablo viene a los gentiles y aparte de eso, que yo también, al igual que él, honro el ministerio, ¿verdad?, que le entregó mi Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, para con los gentiles, del cual yo era uno de ellos y ahora soy cristiano, un genuino cristiano. Entonces, ahora lo que estamos mirando nosotros, ¿verdad?, que si usted de verdad cree que ya es salva, que es salvo, que Jesucristo, ¿verdad?, pagó el precio, ¿ok?, que pagó con su santa sangre, bueno, usted ya es salva, ya es salvo. Otra manera de cómo mirar si usted es salva o no es salva, cómo saber, ¿verdad? Vamos a mirar entonces en segunda de Timoteo, y vamos a ir directamente al capítulo 3, versículos del 13 al 16. Vamos a ver del 13 al 16. Dice de esta manera, dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Dice, fíjese bien, no es que el hombre sepa que es malo directamente en sí, sino que como no es en Cristo Jesús, pues no es bueno. Y además, ¿verdad?, van de generación en generación y van engañados. Entonces, por eso dice, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ese es el 13. Vamos al 14. Dice, así que persiste tú en lo que has aprendido y has sido persuadido
sabiendo de quién has aprendido. 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, sabemos que todo es en Cristo Jesús. Y si todo es en Cristo Jesús y así lo crees, eres salva, eres salvo para vida eterna. ¿Sí? Y dice el 16, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia. 17, para que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente aparejado para toda buena obra. Ya cuando eres en Cristo Jesús, haces buenas obras, ya no haces malas obras, ya haces buenas. De repente te salió una mala obra y te arrepentiste, pues está bien, no pasa nada. Pero si tú crees de verdad esto, eres en Cristo Jesús, ¿ok? Eres de verdad, ¿ok? Nacida de nuevo, entonces quiere decir que eres salva, eres salvo, ¿ok? Mira, otra más todavía que voy a poner aquí, y esta que voy a poner viene de Gálatas, ¿ok? Vamos a Gálatas y es el capítulo 2, versículos 20 y 21, ¿ok? Mira lo que dice. Soy crucificado con Cristo, más dice, soy crucificado con Cristo. Más vivo, no ya yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, si se entregó por mí, ¿cómo es que yo puedo perder mi salvación? Si Él se entregó, ¿acaso no sería suficiente su sacrificio de morir por el pecado para que yo todavía diga que yo puedo perder mi salvación eterna? Bueno, ahí está, no hay más. Si piensas que tú te puedes perder, entonces no estás creyendo en lo que te estoy leyendo, en lo que una vez más te voy a seguir leyendo. Dice, soy crucificado con Cristo, más vivo, no ya yo, sino que Cristo vive en mí. Es decir, que ya Raúl Delgado no vive más en él mismo, sino que ahora vive Jesucristo en él. Su Espíritu Santo mora en él, en mí, ¿ok? Entonces dice, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios. La vida que estoy viviendo en estos momentos, ¿verdad? Pues yo la vivo, ¿verdad? Directamente por la fe de mi Señor Jesucristo, en mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Por la fe en mi Señor Jesucristo. Compartiendo buenos pensamientos, leyendo la Biblia, compartiendo videos bíblicos, tratando de que yo y mis hermanos en Cristo, ¿verdad? Que no conozco muchos, pero a los que conozco, tratar de llevármela bien con ellos, amarles, ¿verdad? En mi Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. Bueno, eso, si tú haces eso y crees eso, bueno, pues entonces, si crees que ya no vives tú, sino que Cristo, ¿verdad? Mora en ti, que el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo mora en tu corazón, bueno, pues ya eres, de verdad, salva, eres salvo, ¿ok? Entonces dice el 21, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley es la justicia, entonces Cristo murió en vano. Fíjate bien, no desecho la gracia de Dios. La gracia de Dios es gratuita. Dice, porque si la ley y la justicia, dice, porque si por la ley es la justicia, ok, corrijo, porque si por la ley es la justicia, es la ley que se le dio al pueblo de Israel, entonces, pues en Cristo murió en vano, ¿no? Porque entonces nosotros deberíamos de cumplir la ley y ya, y la ley no fuera tan dura para un humano pecador, ¿verdad?
porque esto es lo que la ley es mala para el humano pecador, pero es buena ante Dios. Ante los ojos de Dios es buena, porque esa es una ley de justicia, pero el hombre no la puede cumplir, porque el hombre es pecaminoso, porque el hombre es vengativo y etcétera, etcétera, ¿ok? Bueno, entonces ya dicho esto, si de igual manera, ¿verdad? Si ya crees tú que no estás tú viviendo en ti misma, sino que Cristo, ¿verdad? Mora en tu corazón, ¿verdad? Pues ya quiere decir que eres salva, eres salvo, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver de igual manera, ¿verdad? En Efesios capítulo, Efesios, ¿dónde lo tenemos? Aquí está, y vamos a ir a Efesios capítulo 2, y nos vamos a ir desde el 8 en adelante. Miren lo que dice así, ¿ok? Miren lo que dice. 8. Porque por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios. Entonces, si aquí en el 8 nos dice, porque por gracia sois salvos por la fe, entonces quiere decir que a través, dice Dios, bueno, como yo sé que el hombre es malo y siempre ha sido malo, bueno, voy a ir allá con ellos, voy a ir, ¿verdad? Voy a ir en carne, ¿verdad? Y pues que ellos nomás por tener fe en mí, que ellos crean de verdad que yo soy el único que puede salvarles, que es a través de mí que yo voy a poderles dar la vida eterna, ¿ok? Que no pueden ser ellos sujetos a sus obras, que no sean partícipes de sus obras para venir a mí, sino que es por mí y nada más por mí. Entonces, por eso dice 8, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros. Dice, es el don de Dios. 9, no por obras, para que nadie se gloríe. 10, porque a hechuras suyas somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antes para que anduviésemos en ellas. Ahora mi función de este momento es, ¿verdad?, subir videos bíblicos. A lo mejor el suyo, hermano en Cristo, ¿verdad?, pues es, ¿verdad?, de que en algún lugar por ahí, en su trabajo, en su escuela, la vecina, cuando va al mandado X, habla de la palabra de Dios, invita a las personas a que conozcan la palabra de Dios, al igual que lo hago yo aquí, ¿verdad? Yo antes lo hacía, ¿verdad? Pero allá me puso un poco más difícil caminar mucho, o más bien caminar, entonces sí, ya no muy bien, que tampoco sería pretexto, ¿verdad? Pero ya me conoce el territorio, como que el territorio no quiso escuchar. No había quien me acompañara para que fuéramos 2 personas, ¿verdad? Yendo para que nos creyeran. Era yo solo, entonces, pues a lo mejor también por eso. Pero bueno, todos nosotros colaboramos, ¿verdad?, con nuestro Señor, ¿verdad? Somos colaboradores de Él. Y lo que más tratamos es siempre, ¿verdad?, pues llevar la palabra, llevar las buenas nuevas de la noticia, esa que es el Evangelio de la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, si usted, ¿verdad?, de verdad cree que por la gracia de Dios, usted en su fe es salvo, pues ya, eso quiere decir que usted sí es salva para vida eterna, ¿ok? Entonces, ya dicho esto, dice, les voy a leer un poquito más, no sé si lo tengo por ahí aparte, se me hace que no. Entonces voy a leerlo aquí, se me hace que sí. Vamos a leer desde el 11, ¿ok? Dice, por tanto, acordaos que vosotros en otro tiempo erais gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión en la carne, la cual se hace por mano. Es decir, que los hebreos, ¿verdad?, desde Abraham, ¿verdad?, y su descendencia, ¿verdad?, lo que viene siendo a nuestro padre Abraham por la fe, ¿verdad?, y viene siendo Isaac, ¿verdad?, el señor Isaac y el señor Jacob y su descendencia de él, ¿verdad?, venían, ¿verdad?, con el pacto, ¿verdad?, de la circuncisión hecha a mano, ¿verdad?, el varón, ¿verdad?, al 8º día de nacido. Entonces, por eso lo dice el apóstol Pablo de esa manera. 12, que erais en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la República de Israel. Mire, no sé cuántos, ¿verdad? Yo realmente hasta que vine a
a la Biblia, a la palabra de Dios, me di cuenta de Israel, conocí a Israel, supe quién era Israel y quién era directamente, ¿verdad? Mi padre Abraham por la fe, el señor Isaac, el señor Jacob, las 12 tribus y etcétera, etcétera, pero fue hasta entonces, ¿no? Entonces a lo mejor muchos de los que ahora siguen siendo gentiles, que gentil quiere decir pagano, ¿verdad? Idólatra. Bueno, entonces, si hay alguno, ¿verdad? Con todo respeto, con todo amor, ¿verdad? Le digo, ¿verdad? Que realmente, pues, la Biblia es palabra de Dios y esto nos enseña a nosotros, ¿verdad? Que hay un pueblo escogido, ¿verdad? Y que es la niña de sus ojos de nuestro Señor, no porque ellos sean buenos, sean muy, ¿cómo podría decirlo yo? Que sean santos, ¿verdad? No, 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 no. No, es que es porque nuestro Señor es santo, por eso es que ellos son santos, es un pueblo santo porque nuestro Señor, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora sí, nos habla, ¿verdad?, de esa promesa. Dice los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, fíjese bien. Dice el 12, que erais en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, una creación no es lo mismo que hijos, ¿ok? En Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice que a todo que creyó en Jesucristo nos dio potestad de ser hijos de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Aunque usted diga que no, que sí, lo que dice en la Biblia es la verdad. Entonces, quiere decir que antes de que yo viniera a nacer de nuevo en el Espíritu, yo no era directamente, ¿verdad? Fíjese lo que nos dice, ¿verdad? Dice, sin la promesa y sin Dios en el mundo. Yo no tenía Dios en mí. Dios no me miraba a mí, ¿sí? Porque pues, miraba todo lo que yo hacía en obras, ¿verdad? Como trapos de inmundicia, así. Entonces dice en el 13, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Ok? Bueno, entonces esto quiere decir que si nosotros venimos a Cristo Jesús, pero odiamos al pueblo de Israel, no podemos odiar a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque también ahí dice, ¿verdad?, que los que maldicieren, ¿verdad?, al pueblo de Israel, pues nos iba a ir como en feria, y a los que los bendiciéremos, bueno, pues nos iba a ir muy bonito. Ahora, no los bendiga para que usted reciba bendiciones, bendígalos simplemente por el hecho de que ellos también son parte de Dios. Amén. Bueno, ahora vamos a ver de Efesios, nos vamos a ir a Tito. Vamos a Tito, y en Tito capítulo 3, ¿verdad? Vamos a ir a Tito capítulo 3. Y en del 3 al 8, versículos del 3 en adelante. Fíjese bien. Dice Tito capítulo 3, versículo 3. Porque también, hermanos, nosotros insensatos en otro tiempo, rebeldes, errados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia y aborreciendo los unos a los otros. Fíjese bien, dice 4, mas cuando la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador para con los hombres apareció, ¿ok? Dice el 5, no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Fíjese bien, entonces dice el 3, porque también éramos nosotros insensatos en otro tiempo. O sea, nosotros, Raúl Delgado, era en otro tiempo, ¿ok? Era adúltero, era borracho, era
muchas cosas, pero, sí, pero cuando ya vine yo a mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Creyendo en su hermosa, preciosa y santa sangre que me limpiaba de todo pecado, que mi Señor vino a morir por mí, llevándose los pecados. Ahí pagó Él en esa cruz por todos los pecados que yo cometí, y no nomás por los que yo cometí y que voy a seguir cometiendo, sino por todo el pecado del ser humano. ¿Okay? Ahora está en que quienes no son en Cristo Jesús, como está en la Biblia, bueno, pues vengan. ¿Por qué? Porque si ellos no creen en la Biblia, pues no creen de la manera que está escrito. Y si no creen, pues no, están rechazando esa salvación que se les da, nomás por su fe, ¿no? Entonces, mire lo que nos dice, diciendo ya eso, el 5 dice, no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho. Es decir, imagínense qué obras de justicia para Dios hubiera yo hecho. No, yo sí hice obras de justicia en la carne, ¿verdad? Y en la sociedad, ¿verdad? Que para nosotros eran buenas. Por ejemplo, hice muchas, pero comparando las muchas con las más malas que hice, pues también no creo que haya una pues balanza que me favoreciera a mí. Pero lo interesante en eso es, ¿verdad?, que nuestras buenas obras para nuestro Señor, ¿verdad?, son como trapos de inmundicia. ¿Ok? Entonces, si las buenas, imagínense las malas, ¿no? Entonces, por eso es que dice el 6, el cual derramó en los, perdón, acabar de leer el 5, dice, no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por sus misericordia nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del espíritu. No teníamos espíritu, ¿se acuerda que era nomás alma y cuerpo? Bueno, pues ahora ya tenemos alma, ahora ya tenemos espíritu, alma y cuerpo. 3, igual que nuestro Dios, así como Él formó a Adán primero, ¿ok? Bueno, entonces dice el 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. 7, para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Cree usted esto? ¿Sí lo cree? Bueno, pues entonces usted es salvo para vida eterna, ¿ok? Y esto es muy interesante. Mire lo que nos dice el 8. Palabra fiel, y esta cosa quiero que afirméis con firmeza, que los que han creído en Dios procuren sobresalir en buenas obras. Estas cosas son buenas y provechosas para los hombres. Es decir, que si usted obra en bien, para bien, entonces Dios le va a bendecir, y más bendición, y más bendición, y va a decir, no, mira, este es mi hijo, ¿verdad? Que está actuando de la manera que yo quise, ¿verdad? Y bueno, lo va a bendecir, ¿ok? Y bueno, si al que es malo no lo deja morir de hambre, lo bendice, imagínese al que es bueno, pues lógicamente, ¿verdad? Que si entre más obras buenas hace, pues más mejor le va, ¿ok? Yo creo que hasta ahí le voy a llegar en ese capítulo de Tito. A ver, vamos a Romanos, ¿verdad? Vamos a Romanos capítulo 4. Vamos a Romanos capítulo 4. Vamos a ver en Romanos qué nos dice Romanos capítulo 4, y nos vamos a ir a el versículo del 4 al 11, ¿ok? Del 4 en adelante, vamos a ver. Y le digo en adelante porque de repente leo un poco más, ¿verdad?, de los versículos que dije. Fíjese bien lo que nos dice Romanos capítulo 4, versículo 4, o verso 4. Dice, empero al que obra no es imputado el galardón por gracia. A ver, ¿cómo está eso? Bueno, si yo, Raúl Delgado, ¿verdad?, quiero obrar, ¿verdad?, pues ya no voy a recibir por gracia la vida eterna, ¿no? Sino que sería por gracia más mis obras, porque estoy obrando, ¿verdad? Entonces dice, empero al que obra no es imputado el galardón por gracia, sino por deuda. Entonces sería que Dios me está pagando a mí con su gracia por mis obras, ¿verdad? Dice
5, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, dice que su fe le es imputada por justicia. Ok, ahora sí los dos juntos. Pero al que obra no es imputado el galardón por gracia, sino por deuda. Entonces, nosotros no podíamos en ninguna manera, ¿verdad?, recibir la gracia de Dios o la vida eterna por nuestras obras, ¿ok? Porque eso sería como un pago. Y eso no es así. Acuérdese de lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. El 8, ¿verdad? Por ejemplo, dice, porque por gracia sois salvos. ¿Ok? Entonces dice el 5, más al que no obra, es decir, al que nomás por su fe, dice, sino que cree en aquel que justifica al impío, o sea, que justifica al pecador, dice, su fe le es imputada por justicia. Es decir, que yo a mí, Raúl Delgado, ¿verdad?, solamente por haber tenido fe en mi Señor Jesucristo, por haber tenido fe en Dios Padre Todopoderoso, por haber tenido fe en mi Señor Espíritu Santo de Dios que mora en mi corazón, pues yo realmente soy salvo, siempre siempre sellado, porque yo no me pertenezco a mí mismo, sino que le pertenezco, ¿verdad?, a mi Señor Jesucristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, quiere decir que si yo hago algo malo, se me va a castigar, ¿ok? Y no voy a decir yo, es que yo puedo hacer lo que yo quiera. No, es que ya no me pertenezco a mí. Ya no es que yo pueda hacer lo que yo quiera, sino yo voy a hacer lo que es acuerdo al Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, entonces ya dicho esto, que dijimos que dice el 6, como también David describe la bienaventuranza del hombre al cual Dios imputa justicia sin obras. No quiera usted obrar para que sea usted galardonado, ¿verdad?, o recibidor de vida eterna por su fe y sus obras, o sus obras nada más. No. Entonces dice el 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Ya, todo es cubierto, ya, todo es perdonado, ¿ok? Dice 8, bienaventurado el varón al cual el Señor no imputará pecado. 9, esta bienaventuranza pues viene solamente sobre la circuncisión o también sobre la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue imputada la fe por justicia. ¿Cómo pues la fe imputada? ¿Cómo le fue imputada? Fíjese bien cómo. Dice, estando él en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Por qué? Bueno, dice el 11, y recibió la señal de la circuncisión, un sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los que crean estando en la incircuncisión, para que también a ellos les sea imputada por justicia. 12. Y padre de la circuncisión a los que no solamente son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe de nuestro padre Abraham, que tenía antes de ser circuncidado. Entonces quiere decir que dice, ¿verdad?, que para que Dios le haya tomado a Abraham por fe, ¿verdad?, lo que él le pidió es porque primeramente, ¿verdad?, le habló que saliera, ¿sí? Le habló que saliera primeramente de allá, de donde estaba, de su casa, ¿verdad?, para que viniera rumbo a un lugar, ¿verdad?, a donde él le iba a dar, ¿verdad?, por heredad, todas esos lugares, lo que viene siendo, ¿verdad?, la tierra prometida, ¿sí? Quiero decir con esto, ¿verdad?, de que todo eso, todo siempre ha sido bajo la fe, no ha sido por obras, todo, desde que viene el primer hombre, ¿verdad?, porque pues por fe, y todo va a ser por la fe en Cristo Jesús. Pero lo interesante en esto es de que si usted cree de verdad todo esto, ¿verdad?, que se le está diciendo, lo está apuntando, lo va a mirar, lo va a reflexionar en todo eso, y si usted al final de cuentas sabe que eso es cierto,
usted es salva, usted es salvo, ¿ok? Mire, vamos entonces ahora a Gálatas, vamos a Gálatas, capítulo 2, y de allí del capítulo 2 nos vamos a ir al 16. Vámonos al 16 y dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ahora, mire, yo vengo de México, ¿verdad? Y lo vuelvo a decir, no sabía yo del pueblo hebreo, yo no sabía del pueblo de Israel, yo no sabía nada de Abraham, yo no sabía nada del señor Isaac, yo no sabía nada del señor Jacob, de las 12 tribus, no sabía nada. Lo único que ahí me enseñaban ahí, ¿verdad? De que yo si obraba era buscando la vida eterna, ¿verdad? O ir al cielo, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, yo, ¿verdad? Obraba y decía, no, pues hay que hacer buenas obras también, ¿verdad? No nomás malas, ¿verdad? Entonces dice aquí Gálatas capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿A qué me refería con esto de que saqué del pueblo de Israel? Bueno, que Él les dio a ellos, ¿verdad? La ley. Él les dio a ellos todo lo que viene siendo, ¿verdad? Los 10 mandamientos junto, o sea, en total yo me imagino que son como 613 mandamientos, ¿verdad? Para que ellos pudieran vivir exactamente como Dios quería, ¿sí? Comer sanamente, vivir sanamente, entre ellos, pues con amor y de igual manera, ¿verdad? Si alguno hiciera o cometiera errores de diferente tipo de errores, ¿verdad? Pues que tenía que pagar y cómo tenía que pagar y así, ¿verdad? Bueno, entonces resulta, ¿verdad? De que como yo no conocía de todo esto, ¿verdad? Entonces, ahora que vengo a la Biblia, que vengo a palabra de Dios, que vengo a naciendo de nuevo en el Espíritu, bueno, entonces veo yo, ¿verdad? Que dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, quiere decir que usted, igual que yo, si no conoce o no conocía del pueblo de Israel, de las leyes, entonces está hablando de los 10 mandamientos y está hablando de otros más, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Dice que nadie puede ser justificado por las obras de la ley para vida eterna, ¿sí? Entonces dice, sino por la fe de Jesucristo. Dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y eso quiere decir que, pues ni modo, ¿verdad? Que si hay algunos por ahí que no les quitamos que quieran decir eso, ¿verdad? De que dicen que ellos pueden perder su salvación y que están cuidando su salvación. Bueno, pues aquí dice claramente que ninguna carne será justificada. Y si ellos quieren justificarse a fuerzas, ¿verdad? Para no perder su salvación, quieren, no sé, decir, no, es que si yo hago esto, pierdo mi salvación eterna. Si hago aquello, pierdo mi salvación eterna. Si yo no alcanzo a orar, pierdo mi salvación eterna. Entonces están obrando, y si es obrar es en la carne, ¿okay? Eso es obrar en la carne. Entonces quiere decir que directamente dice, ninguna carne será justificada, ¿ok? Entonces, dicho esto, ¿verdad? Es muy interesante, ¿verdad? Dice el 17, y si buscando nosotros de ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso que Cristo, ministro de pecado, no lo permita Dios. 18, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Sí? Entonces, quiero decir con esto, ¿verdad? De que a veces es difícil para el ser humano creer que nada más por su fe tiene vida eterna. Hay muchos que sí lo creen así, ¿ok? Bueno, ahora vámonos directamente a 1 Corintios. 1 Corintios 6, 19 en adelante. Dice, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20. Dice,
¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Somos habitación del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros. Y que no sois vosotros. A ver, una vez más. Dice 19, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? O sea, que tenemos el Espíritu Santo de Dios aquí. Y no es el de nosotros, sino es el de Dios, ¿verdad? El que está en nosotros. Bueno, también está nuestro espíritu ya avivado, ¿verdad? Ya era un globo desinflado, ya está inflado. Era una lámpara sin luz, ya tiene luz, ¿verdad? Pero todo es gracias a Dios. Dice el 20, porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todo es de Dios. Por eso es que si nosotros doblegamos nuestro ego, ya, si doblegamos, ¿verdad?, nuestra arrogancia, ¿verdad?, e ignorancia también, ¿verdad?, pues, hey, venimos a ser parte de Dios. Si no, no. Aún así queramos decir que somos, no somos, ¿ok? A ver, vamos entonces ahora a Segunda de Corintios, y vámonos directamente al capítulo 13, y vamos a irnos desde el primer versículo en adelante, ¿ok? Vamos a mirar qué nos dice, ¿ok? A ver, 13. Ah, caray, me fui muy lejos, ¿eh? Permítanme tantito. 2:13 del 1. Ahora sí. Dice aquí directamente, ¿ok? Dice, esta es la tercera vez que vengo a vosotros. En la boca de 2 o 3 testigos, toda palabra será establecida. 2. Yo os he dicho antes y os digo de antemano, como si yo estuviera presente la segunda vez. Y ahora, estando ausente, lo escribo a los que han pecado antes y a todos los demás que si vengo otra vez, no perdonaré. Muchos dicen, no, pero es que mira, que debemos de ser, ¿cómo dicen? Que debemos de ser un alma de Dios, amor, o sea, muchos hermanos en Cristo. No, pero es que mira, ¿sabes qué? Sí, hay que estar en el amor, pero también hay que sacar del error a quienes estamos en el error, ¿verdad? Y ya, nuestros trapitos, ¿verdad?, al sol, pues no sacarlos, sino que ahí entre nosotros mismos, ¿verdad? Oye, mira, que pasó esto contigo, esto, aquello. Sí, no delante de los injustos. Pues si ellos miran que los que somos justos, ¿verdad?, nos agarramos, ¿verdad?, pleitando, ¿verdad?, por lo que hacemos, ¿verdad?, pues ellos van a decir, mira, si estos se pelean. No. Bueno, entonces, por eso dice, 2 Corintios, capítulo 13, versículo 1. Esta es la tercera vez que vengo a vosotros. En la boca de 2 o de 3 testigos, toda palabra será establecida. 2. Y os he dicho antes, y os digo de antemano, como si yo estuviera presente la segunda vez. Y ahora, estando ausente, lo escribo a los que han pecado antes y a todos los demás, a los que han pecado antes y a los demás, que si vengo otra vez, no perdonaré. 3. Pues, ¿qué buscáis? ¿Una prueba de Cristo que habla en mí? El cual no es débil para con vosotros, antes es poderoso en vosotros. 4. Porque aunque fue crucificado por flaqueza, vive empero por el poder de Dios, porque nosotros también somos débiles en él, empero viviremos con él
por el poder de Dios. Bueno, vamos a ver. Dice, porque aunque fue crucificado por flaqueza, tenía que morir así, por flaqueza, porque él iba a morir por el pecado. Él iba a morir por el pecado del ser humano. Y luego dice, vive empero por el poder de Dios. Claro que sí, porque Dios Padre resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. ¿Ok? Entonces, por eso dice, por el poder de Dios. Porque nosotros también somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. 5. Examinaos a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos. Ahí es a donde a usted, si quiere saber, al final, ¿verdad?, de si es salva o no es salva, bueno, ahí es a donde está el problema, dijo Cantinflas. Dice, examinaos a vosotros mismos si sois en la fe. Probaos a vosotros mismos si no conocéis vosotros mismos como que Jesucristo es en vosotros, si no sois reprobados. Esto nos lo dice también, ¿verdad?, en Romanos. Pero vamos a ver primero aquí lo que dice el final aquí de lo que estamos leyendo de 2 de Corintios capítulo 13, porque es muy interesante esto. Examinaos a vosotros mismos si sois en la fe. Fíjese, no le está pidiendo nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre Todopoderoso, el Espíritu Santo de Dios, no le pide nada a cambio. Bueno, ya una vez que usted viene en la fe, claro que sí, ¿verdad? Ya usted colabora con Él, haciendo buenas obras, ¿verdad? Obras de justicia de Dios. Y bueno, tratando, ¿verdad?, de ponerse usted en condiciones buenas, de no pecar, ¿verdad? No porque usted no peca, no, porque no debería de pecar, pero usted peca. Claro que peca, pero no deberíamos de pecar. ¿Ok? Entonces, por eso dice, examinaos a vosotros mismos si sois en la fe. Nada más es en la fe, no hay otra cosa. ¿Y qué es la fe? Bueno, creer que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, ya pagó por nuestros pecados, que Él murió en la cruz por nuestros pecados, ¿sí? Que Él derramó su sangre preciosa para que nosotros ya no fuéramos de inmundicia, trapos de inmundicia, sino que nosotros fuéramos limpios de todo pecado, ¿sí? Y que Él resucitó al tercer día, según las Escrituras, ¿verdad?, para que tengamos vida eterna, porque si Él resucitó, nosotros vamos a resucitar, ¿verdad? Dios Padre nos va a resucitar junto con Él, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo, para Él, ¿sí? Bueno, entonces, examinaos a vosotros mismos si sois en la fe. Examínese, hermana, hermano, si es en la fe. Si es en la fe, es salvo para vida eterna, ¿ok? Dice, probaos a vosotros mismos. ¿No conocéis vosotros mismos con que Jesucristo es en vosotros? Si no sois, reprobados sois. Sois reprobados. Mire, vamos ya, esto ya es fuera de lo que iba a poner del video, pero sí me gustaría que fuéramos ahí. Vamos a Romanos, ok, y vamos a ir al capítulo 8, ok, y vamos a ir a, permítame tantito, ok. Mire el 10, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu es vida por causa de la justicia. 11. Y si el espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de los muertos vivificará también a nuestros cuerpos mortales, ¿ok? Dice, por su espíritu que mora en vosotros, ¿ok? Ahora dice, el 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. 15, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre.
Dice 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. 17, y si hijos, también herederos, herederos ciertamente de Dios, y coherederos con Cristo, sí, empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Vamos a tener un cuerpo glorificado, pero ya vio usted, ¿verdad? Lo que nos dice aquí, ¿verdad? Directamente. Y más dice, y yo me podría pondría a hablar y más, pero el punto no es nada más hablar y hablar y hablar, sino en su contexto, ¿verdad? Que nosotros entendamos la verdad de cómo está la palabra de Dios para que la entendamos. Y bueno, que si sabemos de verdad, si en verdad, porque esa fue la pregunta, ¿verdad? ¿De qué manera saber si eres salvo? Si eres salva, si eres salvo. Bueno, pues estos versículos nos ayudaron a reconocer si somos o no en Cristo Jesús. Si el Espíritu de Dios le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si no, no somos. ¿Sí? Bueno, ahora sí, gracias, de verdad, gracias por haber aguantado hasta el final. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video.